de poder tener. Estamos en el capítulo 16 del libro de Hechos y vamos a ver el contraste, así se llama el estudio, el contraste de dos mujeres. El contraste de dos mujeres y la palabra de Dios. Le voy a pedir a Armando, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración para iniciar nuestro estudio. Señor Padre, te damos muchas gracias que tú en tu amor nos permites estar ocupados de tus cosas, que tú cuidas los detalles para que tengamos la oportunidad de acudir a este estudio. Te pedimos también por los que no han llegado y vienen en camino, que esta lluvia no les impida llegar, no les merme el ánimo para que se desplacen hasta acá. Y pues los que no lo pudieron hacer, Señor, también ponles en el corazón de que se cuiden el estar ocupados de tus cosas. Te pedimos que el mensaje que hoy tienes preparado y que nos va a compartir Carlos sea útil para dos propósitos. Uno, que sea útil para nuestra vida y nuestra familia cercana, y también que lo podamos utilizar para compartir a otras personas tu poder, tu amor y tu gloria, para que tu reino vaya creciendo. Te pedimos, Padre, estas cosas en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, Señor. El contraste de dos mujeres, Hechos capítulo 16, empezando en el versículo 11, que dice la palabra de Dios así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desgraciadamente, desagrandando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Bueno, pues podríamos decir, si tú quieres poner división de gente, que hay hombres y hay mujeres, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay dos, hay hombres y hay mujeres. Pero en las cosas de Dios, que es lo más importante, hay personas cristianas que ya recibieron a Cristo en su corazón, y hay personas no cristianas que no han recibido a Cristo en su corazón. A las primeras las denomino libres y a las segundas las denomino esclavas. Nosotros tenemos un grave problema que traemos desde Adán, que se llama el pecado. Está en mis venas, nadie me enseñó. Dice el versículo de los Salmos 51, en pecado me concibió mi madre. Desde ese momento yo ya traía, no el pecado, sino la inclinación a pecar, ¿no? Y los ves a los bebés que están haciendo berrinches. Creo que Sara es un ejemplo, a lo mejor la traes para que nos dé su testimonio de cómo se comporta, exactamente, y nadie le enseñó eso. Bueno, pues es que ya lo traemos, ¿sí? Y va a ser un verdadero milagro, va a ser algo muy importante, sobrenatural, que nos puedan arrancar de esa manera de proceder. En realidad dice la Biblia que somos esclavos del pecado.
Lo vemos en Juan capítulo 8, en el versículo 32. Y dice la palabra de Dios en Juan 8, versículo 32. Juan 8, 32. Desde el 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Bueno, en el siglo XX, y bueno, todos los siglos ha habido cierta clase de liberación que la sociedad hace para que el hombre esté mejor. Y durante el siglo XX hubo la liberación de la mujer. Pobrecita, está totalmente subyugada, está aplastada, y hay que darle su libertad para que sea igual al hombre. Bueno, en realidad siempre en papel fue igual al hombre, porque Pablo, lo vamos a ver, es un gran promotor de la mujer. Parece lo contrario, de que Pablo es un machista y no sé qué, y no es cierto. Si escudriñamos sus escritos con cuidados, él sacó a la mujer al nivel que realmente Dios quiso que debe de estar. Pero bueno, en el siglo XX vino la liberación de la mujer, y la realidad es que la mujer no se ha liberado. Ni el hombre tampoco. Seguimos atrapados en una prisión de donde no podemos salir. Haz de cuenta como Pablo, ahí en el capítulo 16 aquí de Hechos, que estaban en la cárcel y estaban encadenados a la pared. No había manera de salir. Y así es como vemos al hombre y a la mujer, están encadenados, y Satanás no les permite ser libres. Porque la libertad solamente viene con el Evangelio. Y con el Evangelio sí podemos salir de esa cosa tremenda que todos tenemos. ¿Cuántas veces tú o otras personas has oído decir: yo me quiero librar de esta debilidad que yo tengo? Es terrible. Yo soy una persona que estallo, que soy súper enojón, al punto de que pierdo control de mí. Y entonces rompo cosas o le pego a mis hijos de una manera no apropiada, y después tengo que recapacitar y decir: bueno, ¿qué fue lo que hice? No me acuerdo. Estaba yo en tal ira y no puedo salir de eso. Pues nunca saldrás. No es cuestión de ir a un psicólogo, no es cuestión de tomar este método o aquel método, es venir a Jesús, porque Él va a la causa de todo esto, que es el pecado. Y Él empieza a limpiar, y Él te quita eso y 1000 otras cosas más. No hay cosa que Dios no te pueda quitar. Y hay cosas muy feas que yo puedo contar de personas de unas vidas realmente desordenadas y terribles, que después vinieron a Cristo y fueron grandes predicadores. Inclusive en estos días, que tienen un testimonio poderoso de lo que la Biblia le hizo en sus vidas, de poder salir de aquello en las que estaban ellos totalmente atrapados. Y es que el hombre no quiere aceptar lo que la Biblia claramente dice. Jeremías capítulo 13, en el versículo 23. Jeremías 13, 23, que dice así, Jeremías 13, 23. Si el hombre entendiera esto y lo viera como la gran enfermedad que tiene, ¿cómo cambiaría el mundo entero? Jeremías 13, 23 dice lo siguiente, si es que lo encuentro. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal.
No podemos. Yo estoy habituado a hacer mal. Yo no puedo hacer el bien. Hay otro versículo que puedo citar. Hay muchos, La verdad está llena la Biblia de esta filosofía, de este diagnóstico médico que da Dios al hombre. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, pues claramente nos dice 7:20 de Eclesiastés, pero también ahí mismo en el capítulo 7 de Eclesiastés, el último versículo, que es el versículo 29, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Bueno, pues si ponemos Isaías 64:6, que ya lo hemos estudiado y memorizado muchos de nosotros, claramente nos dice cuál es el problema del hombre. El hombre necesita realmente primero reconocer el problema y después ver cómo puede venir la solución. 64:6, que dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ese es el punto más clave de que la humanidad debería de entender y reconocer. El hombre es malo por naturaleza. Así viene desde Adán. Y ahí tiene que haber un cambio espectacular producido por Dios para cambiar eso. Pero el hombre ni siquiera reconoce eso. El hombre dice que estamos avanzando, ya traemos corbata y ya matamos a larga distancia, ya no tenemos que hacerlo con un mazo, entonces vamos progresando, ¿no? Pero la verdad es de que no hemos progresado nada desde los tiempos de Caín y Abel, cuando Caín mató a su hermano. Nada, porque hay que cambiar el corazón humano. Entonces la liberación no es la liberación de la mujer o la liberación de la esclavitud, cosas materiales, que vienen solas si primero hay liberación del corazón. Y eso es lo que realmente debe de venir, ¿sí? Que seamos realmente libres. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Romanos capítulo 6, 16 al 18, que dice así, y habla de estas dos tipos de personas, los libres y los esclavos. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros estábamos esclavos de ese campamento. Vino Jesús, Él en el mercado de esclavos nos compró con un precio muy alto y dijo: vente, ahora tú vas a ser libre. Te compré no para que vengas tú a trabajar y que seas mi esclavo, sino eres libre. Y el cristiano libremente viene a ser esclavo de Cristo, porque eso es lo que Él quiere, pero ya en una situación muy diferente. Y esta es la gran diferencia, y aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, literalmente nos hemos sacado la lotería espiritual. Tenemos reservado el cielo para nosotros, en donde pues vamos a pasar la eternidad con Jesús, no porque yo me haya ganado nada, sino porque Él me rescató del mercado de esclavitud. ¿Ok? Bueno, pues en este pasaje específico
vamos a ver que dos mujeres, a las que Pablo va a tomar la oportunidad de hablar con ellas y ver que una va a ser libre y la otra es esclava, y ver la diferencia entre una y otra. Lidia, la mujer libre. La vamos a empezar a leer en nuestro pasaje de hoy, empezando en el capítulo 16, versículo 11. Entonces, número 1, la libre. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somastracia y al día siguiente a Neápolis. Nos acordamos que la semana pasada nos quedamos en Troas. Dios mismo había dirigido a estos 3 misioneros. ¿Quiénes eran estos 3 misioneros? Pablo, Silas y Timoteo. Y estos 3 misioneros, Dios no los dejó que fueran hacia el norte de Turquía, sino que viraran y se fueran hacia Grecia, que era el puerto ya entrando a Europa. Y ahí en Troas, el doctor Lucas se convierte con Pablo en una visita médica que le hace a Pablo, porque Pablo está enfermo. Bueno, no está todos los detalles aquí, pero parece que se fue así. Y entonces Lucas se une a estos misioneros, y ahora son 4 los del equipo. Y reciben un mensaje de Dios aquí en el versículo 8, que 9 dice que se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y hice notar la semana pasada que aquí está la palabra procuramos, en donde ya vemos que es Lucas el que está escribiendo el libro de los Hechos, y al decir procuramos, él se está, ¿verdad?, incluyendo en el grupo que va a ir a Macedonia. Entonces, de Troas dice que se van por mar a rumbo directo a Somostracia. Somostracia es una pequeña islita en el mar Egeo, entre lo que hoy es Turquía y Grecia. Iban ya a tocar puerto griego. Dice que de ahí, el día siguiente, llegaron a Neápolis. Neápolis es el puerto de Filipos. Filipos está un poco más adentro, 10 kilómetros más o menos, y Neápolis es su puerto, digamos, ¿no? Ellos no se quedaron en Neápolis, sino estaban muy presurosos de llegar a Filipos, porque Filipos era una ciudad, no sé si hoy, era una ciudad importante. La ciudad de Filipos, fundada por Felipe, o Filipo, el padre de Alejandro el Magno, allá en el año 300 antes de Cristo. Y ya era una metrópoli, inclusive dice aquí más adelante que era una colonia romana, en donde realmente los filipenses tenían muchos privilegios, ya no de conquista, sino como de un estado de Roma, ¿no? Y tenían ciudadanía, y tenían menos impuestos y una serie de cosas. Entonces Filipos era importante, y dijo Pablo, pues es muy importante que formemos un grupo, como buen visionario que era, tratando de expandir el evangelio, que lo vimos la semana pasada. Él dijo: quiero utilizar bien mi tiempo. No podemos estar comprando boletos de avión de primera clase por todos lados. Vamos a ir a ciertos puntos. Hay que llegar a Filipos. Y ahí pensaron que había algo importante. Ahora, en Filipos, en el siguiente versículo, dice: de allí a Filipos. Llegan a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad en algunos días. No nos dice en dónde se hospedaron. Quiero decirte que los hoteles de ese tiempo eran terribles, la verdad, eran más bien guarida de ladrones, y había muchos problemas. Entonces eran los cristianos los que hospedaban a personas, extraños, no solamente cristianos, sino también extraños, porque es mejor que vengas a mi casa y aquí estás seguro para pasar la noche. Ellos pasaron unas noches, y dice que
Al día siguiente, un día de reposo, quizá el fin de semana, el sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Sabemos que Pablo, la estrategia de Pablo, siempre que llegaba a una nueva ciudad, él era un rabino, él era un judío, él conocía las leyes judías, él sabía perfectamente cómo trabajaban las sinagogas y él quería, primero que nada, siempre predicarle a sus hermanos, los judíos. Entonces él llegaba, como lo hizo en otros lugares, a la sinagoga y ahí predicaba. Y como regularmente lo corrían de ahí, bueno, pues ya predicaba en otros lados. Pero en Filipos no pasa eso. Él no va a la sinagoga porque no hay sinagoga. Se necesitaban 10 judíos para que hubiera una sinagoga y pues no lo sabía. Entonces sabía que había gente piadosa y como no había sinagoga, regularmente lo hacían fuera de la ciudad. Entonces yo no sé cómo es que ellos pensaron, oye, pues vamos al río y seguramente este sábado habrá personas que se juntan para hacer algún rito judío, alguna oración, adoración a Dios, y entonces dice que ellos salieron fuera de la puerta de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que había ahí reunidas. Quiero contar también, yo creo que ya lo sabes, que Pablo era una persona muy letrada. Era fariseo de fariseos, había estudiado los pies de Gamaliel, el mayor rabino que había en esos tiempos, y realmente era una persona muy dotada, aventajaba a muchos de su nación en las cosas del judaísmo. Entonces era un gran predicador, él tenía mucho que hablar y la gente lo escuchaba. Hasta que después, como no se quedaba con el judaísmo, pues ya lo sacaban, ¿no? Entonces, pero ahí se sientan y empiezan a hablar con estas mujeres. Es importante notar otra vez que está hablando a las mujeres. Si tú te acuerdas, cuando Jesús resucitó, ¿a quién se le apareció primero? A una mujer. Aquí Pablo llega a Europa y está hablando con mujeres. Que algunos pensarían, yo no hablo con mujeres, que era el trato, ¿te acuerdas con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan? La samaritana está muy sorprendida de que Jesús habla con ella. Dame de beber, le pide. ¿Cómo tú me pides a mí de beber siendo yo mujer samaritana? Porque los samaritanos y los judíos no se hablan entre sí. Y además era mujer. Eso era imperdonable. Pero bueno, Jesús quería romper todo eso. La mujer sí estaba en un nivel mucho más terrible con respecto al hombre en esos tiempos. Pero vamos a ver a Pablo levantando siempre a la mujer, porque eso no es lo que Dios nunca había determinado para el hombre y la mujer, sino que ambos son uno. Inclusive aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, para confirmarlo y que no pienses que soy yo el que está diciendo eso, capítulo 3, 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces él llega ahí al río, ahí hay unas mujeres que están orando y él empieza a hablar con ellas. Y dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Aquí quiero pararme un segundo. Lidia era una mujer que estaba buscando. Adoraba a Dios, al Dios que ella tenía, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que el que busca, encuentra. Y ahí contesto la pregunta que tú tenías. ¿Cómo es que hay personas en el mundo, allá en el rincón de no sé dónde, que, bueno, ellos no han oído de Cristo? ¿Cómo entonces podrían ellos ser salvos? ¿No? Bueno, Dios conoce el corazón del hombre y aquellos que están buscando, porque es obvio que tenemos que buscar. ¿Cómo es posible que el hombre no busque?
El que es un tonto es el hombre porque no busca, pero sería nuestra más importante pregunta. Oye, ¿qué es esto? ¿De dónde ando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto de Dios? ¿Cómo lo encuentro? ¿No? Y el que está buscando, Dios manda a alguien que lo encuentre, ¿sí? Entonces hay muchas personas que a lo mejor nunca oirán. Pero nunca oirán porque Dios ya sabe que ellos nunca estarían dispuestos a escuchar de todas maneras. ¿Ok? Entonces, esta señora Lidia dice que adoraba ya a Dios. Ella estaba lista, ella quería entender, pero no había quien le dijera exactamente. Yo creo que no nos dice que era judía. Quiero pensar que sí por el nombre. Tenía limitaciones en cuanto a su conocimiento de Dios, pero dice que aquí que estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay muchas personas que escuchan, o al revés, hay muchas personas que oyen, pero no están escuchando. Y hay personas que sí ponen atención. Y ella fue literalmente hipnotizada con lo que estaba diciendo Pablo. Lo produce Dios, ¿eh? Tú que eres ginecóloga, Judith, tú sabes que la concepción de un bebé lo produce solamente Dios, nunca el hombre, ¿no? Tú puedes decir, bueno, mira aquí, tómate estas pastillas y haz esto y haz lo otro, no sé qué, y a ver si ya puedes tener el bebé, y tú sabes que eso es por lo que la ciencia puede que tal vez, a lo mejor, llegue a ser, pero la concepción viene de Dios. Bueno, Karina y yo tuvimos problemas para tener los 6 hijos que quería Karina que tuviéramos. Estábamos en 3, imagínate, estábamos lejísimos, ¿no? Y hubo 1000 métodos con un ginecólogo también que nos ayudó mucho. Y sin embargo, yo me acuerdo que fuimos a Colorado, y ahí en Colorado ya les dijo el doctor, ¿saben qué? Ya están grandes, Carlos, vas a cumplir 126 años, yo creo que ya basta, entonces no quiero que tengamos una tragedia de que haya un bebé que venga mal o algo así. Entonces, por favor, mejor adopten, ¿sí? Y estábamos en ese proceso de adoptar. Y me acuerdo que se hizo las cosas adecuadas para que Karina ya no tuviera el peligro de embarazarse. Pero ¿quién sabe qué pasó? Porque sí llegó una personita que sí está mal, pero acá de la cabeza, que se llama Caleb, ¿sí? Dios es el que hace las cosas. ¿Eh? ¿Está parado o sentado? Está parado. Siéntate, ¿no? Por favor. Sí, así es, ¿sí? Entonces es Dios el que hace, pero fíjate una cosa, en el Evangelio es lo mismo. 2 personas pueden estar escuchando la misma plática y uno está llorando, dice, yo quiero, y el otro, sí, ya me tengo que ir, no sé qué, no le interesa, ¿no? Y es Dios el que abre el corazón, Dios es el que pone la chispa de la vida eterna en esta persona y viene a Cristo. Y esto es lo que pasó exactamente con esta vendedora de púrpura. Bueno, vendedora de púrpura, la púrpura era muy cara. Entonces ella tenía un súper negocio, era una persona con recursos bastante fuertes, de Tiatira. Conocemos la ciudad de Tiatira porque en Apocalipsis capítulo 2 se habla de la iglesia de Tiatira. Entonces yo creo que también tuvo mucho que ver Pablo en la iglesia de Tiatira, más sí tenía a este contacto fuerte que después sería muy importante, que se llama Lidia, ¿sí? Y entonces esta mujer que adoraba a Dios estuvo atenta, estuvo oyendo y Dios la premió. Dice que Dios abrió su corazón. Es muy importante que no dice ella abrió su corazón, Dios abrió su corazón. Y fue el caso de todos nosotros. Yo estaba lejos, Pablo, pero lejísimos de buscar a Dios. Él fue el que dijo, ese me lo apartas para mí. Y Él me trajo. Él me acorraló, Él trajo ciertas circunstancias y dijo, aquí mando yo y tú vienes a ser cristiano, y se acabó. Claro que yo digo que yo recibí a Cristo, pues no es así, ¿no? Es Dios el que hace, que trae la chispa de la vida eterna. Y esto es lo que pasó con esta mujer de Tiatira, que se llama Lidia.
Dios fue el que la tocó. Juan capítulo 6, versículo 44, mira exactamente lo que dice, porque es lo que estamos diciendo, viene de Dios. Juan capítulo 6, versículo 44, dice lo siguiente. Mira, ninguno, ¿qué quiere decir ninguno? Yo creo que sí sabemos, ¿verdad? Cero, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está, ¿sí? Y bueno, el 37 también hay muchos versículos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Padre no me da, pues no va a venir a mí, ¿sí? Clarísimo, que es el versículo que tú te memorizaste, Luis, en donde Dios predestinó. Dijo, esa persona viene a Cristo porque yo quiero que venga a Cristo. Bueno, entonces así fue con esta mujer de Tiatira, Lidia, ¿sí? Y así fue con el eunuco, cuando Felipe llegó al desierto ahí, de repente se encontró un eunuco que andaba por ahí y lo trajo a Cristo. Así fue con Cornelio, que siendo un gentil, Dios le dice, ve y trae a Pedro porque él tiene cosas que decirte, y va y lo trae. Y era Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Vemos el común denominador, temeroso de Dios. El eunuco iba leyendo la Biblia, y cuando se aparece Felipe le dice, ¿me puedes explicar lo que dice aquí? O sea, ya estaba súper preparado, ¿no? Entonces Dios pues premia a aquel que quiere. Deberían de ser todos, porque es de lo más lógico que el hombre esté buscando a Dios. ¿Qué otra tarea tenemos aquí en el mundo que pudiera ser más importante y que nos distraiga de buscar a Dios? Pero el hombre así es de absurdo, ¿no? Que él hace las cosas mal. Entonces, pues te contesto la pregunta que tenías, que Dios tiene sus caminos para que los suyos vengan al conocimiento de Jesús, al estar ellos ya muy listos, porque han estado buscando. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, 13. Jeremías 29, 13, que dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces el que busca halla. ¿Dónde está eso del que busca halla? Está en el Sermón de la Montaña, capítulo 7 de Mateo. Qué bueno que me dijiste, Caro. Mateo 7, 7 dice lo siguiente. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan y le dé una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues no, ¿verdad? Tú pides y Dios te contesta. Maravilloso. Y algunos que nunca pedimos, pues también, porque yo no pedía, yo estaba en contra. A mí me hablaron de Cristo y yo literalmente intenté echarles agua, porque yo vivía en el segundo piso, en un balcón, y estaban abajo, y esos cristianos ya no los aguanto, ¿no? Porque me estaban diciendo de que yo era un gran pecador. Y un día reconocí y dije, sí, cierto, pero me tomó tiempo. Pero bueno, así fue esto, ¿sí? La salvación realmente viene de Dios. Jonás, capítulo 2, versículo 10. Jonás 2.10. Jonás 2.10, que dice, por si no lo encuentras, la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios, ¿sí? Sí. Pues hay muchos. Jonás 2.10. Jonás 2.10. ¿Te acuerdas que Pablo en el camino a Damasco, él escuchó claramente la voz de Jesús? Saulo, 2.9. Ay, perdón, 2.9. Ok, 2.9.
2, 9 y 6. Sí, 2:9c, el último pedacito, la salvación es de Jehová. Pablo mismo en el camino a Damasco, Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Venía mucha gente con él, no oyeron nada, oyeron nomás un ruido, ¿no? Porque era el que estaba realmente escuchando, era para él, ¿no? Y hay muchas circunstancias así. Yo he tenido muchas veces esa situación de que, bueno, estamos en una reunión y una persona o dos realmente están interesados y los demás, aunque yo digo, oye, está muy claro lo que dije, muchas gracias, ya me voy, y ya nunca los vuelvo a ver, ¿no? Porque, bueno, pues no estaban realmente como esta mujer. Mateo 13, capítulo 11 y 12. Mateo 13, 11 y 12. Mateo 13, 11 y 12. Bueno, desde el 10. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿sí? Entonces, para los corazones que están listos es sencillísimo. Para los corazones que están endurecidos, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama esta persona, muy famosa porque salía en el periódico, siempre estaba escribiendo, y que decía que no entendía esto y no entendía aquello, y que son misterios de la Biblia. Y yo decía, no es cierto, es de lo más sencillo, ¿cómo que...? Pero claro, él no va a entender si no está dispuesto a escuchar con un corazón que Dios se lo abra porque está listo, ¿no? Y esto es lo que frecuentemente pasa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas personas no están escuchando? Pues porque son malvadas, porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Juan 8, versículos 43 al 45. Juan 8, 43 al 45, que dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces muchas personas pues nunca escucharán. ¿Cuántas veces te ha tocado, Pablo, que una persona te empieza a preguntar o te empieza a refutar? No, pero esto, y le contestas. No, pero lo otro, y le contestas. Y después de 20 veces dices, ya no te voy a contestar, porque lo único que tú quieres es nada más refutarme, no buscar la verdad. No tiene caso, ¿para qué? ¿No? Es verdad, ¿sí? Bueno, las personas no necesitan mucho para entender lo que es obvio, lo que es totalmente obvio, sencillo, claro. Y Pablo hacía eso. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice así: así que, hermanos, Primera de Corintios 2, del 1 al 4, ayer me regañaron fuertemente porque estamos en Apocalipsis, en el capítulo 12, y dicen que me fui rapidísimo, y que estaban ahí todos tratando de apuntar, y, Carlos, vente más despacio, por favor. Y entonces sí digo que vamos a ir más despacio. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con enselexia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No es que tú eres un gran orador, no es que tú sabes cómo decir las cosas y hablas muy bonito, no, es Dios el que hace que la persona
tenga un corazón abierto y escuche, como el caso de Lidia y el caso de Carlos Spurgeon. Yo menciono mucho a Carlos Spurgeon porque fue un hombre espectacular que empezó a predicar a los 17 años y a los 20 años era súper famoso en todo Londres. La reina iba a verlo, la reina Victoria iba a escucharlo. Un hombre que le hicieron el tabernáculo, que fuimos a verlo, en donde cabían muchas personas, y cada 3 meses les decía a los cristianos fuertes, oye, para que vengan otras personas, porque se llenaba y no había cámaras de televisión como ahora, en donde puedes verlo allá afuera y todo eso. No había nada de eso. Pero era un gran predicador, ¿sí? ¿Y cómo se convirtió él? A la edad de 15 años, con 1000 dudas que él traía, pero que no era cristiano, iba un domingo a la predicación de un lugar ahí en Londres. Pero ese día estaba nevando muchísimo y él iba en su moto, pero no es cierto, qué moto ni qué nada. 1850, ¿cómo crees? Entonces, pero él quería llegar y bueno, era un desastre, y entonces pues vio una pequeña iglesita allí en una esquina y dice, bueno, pues no voy a llegar a la otra iglesia, aquí me meto y algo escucharé. Y había 4 personas, porque el predicador de esa iglesita tampoco llegó. Y entonces ahí se sentó y como, ¿qué hacemos? Pues predica tú, le dijeron a uno, ¿no? Y se levantó y pues no estaba muy preparado y todo, y agarró un versículo de Isaías 46:10 que dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y lo usó y lo repitió 1000 veces y no sé cuánto. Ese día Carlos Spurgeon se convirtió. Con una predicación súper sencilla, pero Dios le abrió el corazón para ser el gran predicador del siglo XIX. Entonces es Dios el que hace esas cosas. Y aquí tenemos una mujer libre, porque ella recibe a Cristo en su corazón. Una mujer liberada de la esclavitud que tenía con Satanás. Regresando a nuestro pasaje, dice aquí que cuando fue bautizada, recordemos que el bautismo no te salva, ¿ok? La agüita que te ponen ahí no sirve para nada, ni tampoco es infantil. La Biblia nunca habla del bautizo infantil, habla del bautizo ya siendo grande. ¿Y qué es el bautizo? Es un testimonio en donde tú le dices a la gente que ya eres cristiano porque en tu corazón hubo un bautismo, porque ellos no pueden ver tu corazón, entonces lo haces exteriormente. Es realmente un testimonio, nada más, ¿no? Una señal de que ya eres cristiano. Cuando ella fue bautizada, y mira, la gran predicadora, su familia, ella le agarró no sé qué, a su esposo, a su mamá, a sus 600 hijos, no sé qué tenía, y a todos los llevó y todos vinieron a Cristo y todos se bautizaron. Y dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces el apóstol Pablo dijo, órale, un fiesta de esos de 5 estrellas, porque yo pienso que tenía una casa muy bonita, comida padrísima, agua caliente, una cama con plumas de ganso, no, todo, ¿no? Porque cuando estuvo con los tesalonicenses, pues en las piedras dormía. Pero bueno, así era Pablo, que decía, yo lo que sea, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado, ¿no? Y entonces ahí con Lidia, pues les fue muy bien, que es una señal de Cristo, ¿no? Cuando la persona viene a Cristo, hay un cambio muy importante en él, en muchos aspectos, pero hay algo que es muy notorio: deja de ser egoísta y empieza a fijarse un poquito en los demás. En el mundo de afuera, todo es para acá. Yo te doy, Armando, si tú me das. Yo te doy 1 y tú me das 50 centavos, ¿no? Y más o menos. Pero darte yo sin que reciba nada de ti, para nada, güero, ¿ok? Pero cuando venimos a Cristo, sí hay un deseo de ser generoso, de ser desprendido, de querer ayudar. Y Lidia dice, vénganse a mi casa. Van a ver qué padre la van a pasar ahí. Y los obligó.
porque yo estoy seguro que Pablo tenía 1000 citas de no sé qué, pero dijo, no, vénganse conmigo porque quiero aprender más, tengo muchas preguntas, vénganse a mi casa. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos 13, 2, que dice, acordaos de los presos como si estuvierais... es el 2, perdón. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no? Qué precioso fue para nosotros muchas veces hospedar a cristianos que llegaron a la casa, con los cuales aprendimos mucho, con los cuales compartimos mucho. Fue una verdadera bendición y todos somos llamados a hacer eso, ¿no? Que viene la persona y dice, bueno, voy a quedar en el hotel. ¿Qué hotel ni qué nada? Vas a ir al hotel de 6 estrellas, a mi casa. Y entonces sí ha sido una bendición. Y Lidia, imagínate, quiere aprovecharse de Pablo. Tú no te vas de aquí, bueno, necesito que me enseñes, vente a mi casa, yo te doy de comer, te doy limonada, te doy lo que necesites, pero tengo muchas preguntas y me voy a agarrar al mejor maestro que hay, ¿no? Y entonces sí que lo agarró. Bueno, esta mujer aprovechó poderosamente lo que Dios le proporcionó. Número 2, la esclava. La que está mal y que sigue encadenada y no puede salir. El número 1 fue la libre, ¿no? La esclava. Y esto viene en los siguientes versículos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué te habla del espíritu de adivinación? ¿Te acuerdas de la prohibición que tenía Saúl, el rey Saúl? Los adivinos, los que están con espíritus y todo eso, no te metas con eso porque estás jugando con el diablo. Y esta mujer tenía ese espíritu, era una mujer totalmente controlada por el demonio, ¿sí? Dice que le salía al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿No? Cuando yo ya estaba a punto de ser cristiano, me acuerdo no por qué motivo fuimos a no sé qué lugar y había un lugar en donde te leían la mano y te iban a decir todas tus cosas. Y entonces ella dijo que no sé qué, puras cosas. Y yo, sí, cierto, ¿no? Sí, déjame apuntarlo porque todo, dices puro cuento, ¿no? Que te dicen todas estas cosas, inclusive no es bueno que los cristianos estén metidos en esto. Nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios nos dice muchas cosas y es suficiente para que nosotros estemos metiendo con charlatanes por ahí que tienen ganancia con puras mentiras, ¿sí? Versículo 17. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Quiero hacer notar que si alguien conoce la Biblia, es el diablo. Y la conoce súper bien. Cuando en la tentación de Jesús le contesta con la Biblia, ¿no? Y el diablo dice, yo también la conozco. Y cita algo quitando todo un renglón, ¿no? Lo vemos aquí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo... Mateo 4. Déjame ver. Mateo 4. Aquí está. 6, sí. Entonces el diablo, versículo 5... le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y se voló todo un renglón que lo puedes ver en el Salmo 91, 11.
que bueno, no voy a ir a él porque no es el punto, pero el diablo conoce la Biblia y te puede confundir. Jesús, no creas que le dice, oye, se te olvidó un renglón, Él no habla con el diablo, sencillamente le da otro versículo. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Bueno, aquí también vemos esta muchacha que habla siervos del Dios Altísimo. Ese es lenguaje cristiano. Sí. Y ella lo está utilizando. ¿Por qué? Porque ella está porque está endemoniada, ella tiene posesión del diablo. Y dice el camino de la salvación. Ella está hablando términos cristianos, ¿sí? Pero no es ella, sino son los demonios que están en ella. Es una mujer que está terriblemente encarcelada. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a ella, se lo dijo al espíritu que estaba en ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Sí, hay personas que permiten que Satanás las posea. Todos son tentados por Satanás, todos son esclavos de Satanás, pero hay algunos que van más allá y permiten ser poseídos internamente por el diablo. ¿Ok? Inclusive habrá uno que será súper poseído, que es el anticristo, cuando finalmente venga a reinar por 7 años aquí.